El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina. Nos acompañan hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es investigadora en estudios latinoamericanos del Instituto Cato, y también Ian Vázquez, que es vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de Uruguay, que es abogado, es Martín Aguirre, que es director del País, el principal diario del Uruguay, y docente también en la Universidad de Montevideo. Es un honor para nosotros que estés acá con nosotros, Martín, y es también una, podríamos decir, excentricidad casi, ¿no? Porque en el periodismo, en los medios de comunicación, no abundan los liberales o las personas a las que les gusten las ideas de la libertad. E incluso cuando se trata de periódicos o de medios de comunicación que no son de izquierda, ¿no? Porque muchas veces quizás asociamos al periodismo con la izquierda, ¿no? Pero hay un sesgo intervencionista o estatista que quizás va un poco más allá de la izquierda, ¿no? Y esto es independiente de, bueno, de un tema del que podemos hablar más tarde también, si quieren, que es cómo las redes sociales están cambiando, bueno, el mundo de los medios de comunicación y del periodismo. Pero la pregunta entonces con la que podemos empezar, si querés, Martín, es ¿cómo es ser periodista y a la vez ser un liberal o que te gusten las ideas de la libertad? ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo ves si esto ha cambiado, si esto te incomoda o te ha beneficiado de alguna forma? Bueno, ¿cómo es esta experiencia desde tu parte? Hola Marcos, Gabriela, Ian, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, eh, ahí hay varias cosas que te podría ir comentando. Para empezar, ser liberal era más cómodo antes del boom Milei, ¿no? Era como una cosa extraña, te miraban como que eras una especie de bicho raro que estaba ahí en el rincón, pero no hacías daño, no eras demasiado, no incidías demasiado, eras como una cosa exótica que estaba en un rincón. Entonces había más tolerancia. Ahora, con todo este boom que hemos tenido del liberalismo, que yo creo que el gran aporte que ha hecho Milei, más allá de otras cosas, es que ha hecho forzado a mucha gente a leer un poco de liberalismo, ¿no? Porque hay una cosa que es muy curiosa, pero que yo lo decía una vez en una presentación de un libro de Alberto Venegas, que es que yo hice 6 años de facultad de Derecho y nunca, en ningún momento, estudié ni a Hayek, ni a Mises, ni a ningún pensador liberal relevante, ¿no? Creo que todos los años vi a Marx, de una u otra manera, pero nunca a un pensador liberal. Y lo descubrí a Hayek gracias a un programa de televisión en el cable que había argentino que aparecía Alberto Venegas Lynch, en un momento que había un paro en mi facultad de Derecho. Este, entonces yo creo que eso es lo bueno que hemos tenido, es que se está leyendo más, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho que pasa en el medio, en el periodismo, y en las dos puntas, pasa a nivel empresarial en muchos medios y pasa a nivel profesional en los periodistas, ¿no? Pero sobre todo en los periodistas es que desde que el periodismo se convirtió en carrera universitaria, yo cuando empecé a trabajar en la redacción del País, era una redacción mucho más diversa y plural, porque había gente de distintas formas. Hoy en día, el 99% de los periodistas de una redacción son egresados de la universidad. Entonces, ese proceso de paso por la universidad, que generalmente son facultades vinculadas a las ciencias sociales, hace que homogeneiza mucho al profesional que sale de ahí. Y vos te das cuenta que más allá del medio en el que trabajen o en la línea editorial que tenga ese medio, los medios en general tienen una agenda igual, porque la definen en buena medida los periodistas que salen de alguna manera diseñados, si querés, entre comillas, o mentalizados o muy dominados por una sensibilidad que la izquierda y los socialismos han logrado imponer como hegemónica en esos nichos universitarios principalmente. Interesante. ¿Y cómo ves que a los periodistas, digamos, ahora profesionalizados, que salen de una carrera universitaria, que son los que siempre o tradicionalmente hasta hace poco imponían la agenda, cómo ves que les pega, si se quiere, la irrupción de las redes, ¿no? O la irrupción de los ciudadanos que de repente quizás no necesitan a los periodistas, o quizás sí, vos me podés decir, bueno, los necesitan igual porque alguien tiene que analizar las cosas, alguien tiene que presentar los hechos, y ahí están los periodistas, pero digamos que creo que se puede decir que en el último tiempo hay una irrupción de la ciudadanía en la transmisión, en la producción de información que quizás antes no existía. ¿Está reaccionando de alguna forma ese periodismo profesionalizado, ese periodismo de las universidades
que a la vez se vuelve un poco intervencionista, quizás porque pasa por las universidades. ¿Hay alguna reacción? ¿Crees que no? ¿Crees que el futuro del periodismo es complicado? ¿Es bueno? ¿Qué reacciones te presenta este hecho? Mira, que el futuro del periodismo es complicado desde siempre, ¿no? Esa es una cuestión que pasa en los tiempos y siempre es complicado el futuro del periodismo. Eh, lo que yo creo, ¿viste? Es que en este momento todavía estamos en un momento de enojo, digamos, del estamento periodístico ante el avance de las redes, ¿no? Particularmente, y yo lo percibo en las reuniones que tengo del Grupo de Diarios de América, que tenemos como una alianza con los principales diarios de cada país de América Latina, de casi todos. Ecuador no está, por ejemplo, Gabriela. Eh, es como un enojo particularmente con la figura de Elon Musk y con esta mirada, como un poco lo que decías vos, de que hoy en día cualquiera es periodista, ¿no? Y yo entiendo que eso no es verdad, que no todo el mundo es periodista y que requiere cierta medida. Lo que pasa es que el enojo de los periodistas no es tanto con una competencia, sino con el hecho de haber perdido la capacidad de marcar la agenda, ¿no? Y de que de repente eh, haya maneras de dejar en evidencia ciertos sesgos de ese sentido común periodístico que yo te estaba marcando, ¿no? Por otro lado, hay otro fenómeno que es bastante complejo también, que es este efecto panóptico que tienen las redes, donde todo lo que vos haces está inmediatamente bajo la lupa de una cantidad de gente. Y yo creo que eso está teniendo un efecto muy negativo en el periodismo, en el sentido de que hay sectores, particularmente políticos y particularmente en la izquierda, que manejan muy bien como esos climas en el ambiente de las redes sociales, como para que un periodista que se sale de cierta línea inmediatamente recibe una sanción social muy fuerte de ese mundo, ¿no? Yo a veces hago el chiste en la redacción del diario de que si me llama el presidente de la República o si me llama el principal empresario de Uruguay enojado por una noticia, la mayoría de los periodistas levantan un ojo así. Ahora si dicen, nos están matando en Twitter por tal nota, inmediatamente, ¿no? Es un ataque de histeria generalizada, ¿no? Porque dijimos en vez de unión del mismo sexo, dijimos, no sé, algún término, ¿no? Que hoy en día está políticamente incorrecto mencionar y entonces aparece como una especie de sanción social muy grande en las redes y los periodistas realmente le tienen pánico a eso, ¿no? Mucho más que a otras cosas que antes podían generar más miedo. Entonces yo creo que hay ciertos actores en el mundo, yo siempre digo lo mismo, el mundo de la información siempre fue una guerra, pero hoy en día es una guerra muy, muy clara, donde hay una cantidad de actores jugando esa batalla y a veces yo creo que los liberales, un poco por esa manera que tenemos de creer que al final del día las cosas van a decantar hacia la razón y hacia lo razonable y hacia nuestras miradas, no nos damos cuenta de cómo otros actores están determinando las cosas en la agenda pública en base muchas veces a este tipo de acciones, ¿no? Que en las redes a veces se ve muy claro. Creo que vos lo debes haber experimentado personalmente, Marco, cuando decís alguna cosa inmediatamente tenés, ¿no? A, a una cantidad de actores Sí, 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 ladrándote. todo el tiempo. Y yo creo que no es inocente. Y en el caso de a uno que tiene como vocación por los temas de políticas públicas o ideológicos, es más fácil, pero a veces sobre los periodistas y sobre todo sobre los jóvenes, implica una especie de sanción, de censura previa o de marco teórico entre las que te marca ciertas líneas en las que vos te podés mover, que yo creo que es muy negativo para el periodismo. Y estás hablando un poco de, digamos, de el fenómeno de la autocensura en tiempos modernos, ¿no? Cómo la gente, por este miedo a esta sanción social casi inmediata y que puede venir de donde menos te lo imaginas, empiezas a controlar y medir lo que de otra manera hubieras dicho. Pero yo te quería preguntar un poco por lo que recuerdo de la época que tuvimos unos tiempos difíciles en la prensa con Correa. Había una discusión en base a lo que era opinión y lo que no era opinión, porque resulta que a veces, y esto debe estar muy claro para ti, que eres editor de un diario tradicional, de un medio tradicional, y lo que sucede es que en ese caso, cuando tienes un gobierno con una vocación claramente, digamos, contraria a la libertad de expresión, le buscaban la vuelta para definir o decidir qué constituía una opinión o no. Y se creaba todo tipo de regulaciones. La pregunta que te quería hacer es, por dónde ves que van las mayores amenazas a la libertad de prensa hoy en América Latina? Sí, yo el periodo de Correa me acuerdo de haber estudiado bastante la reforma de la ley de comunicación, la ley de medios que habían sacado en Ecuador, que era bastante complicada, ¿no? A ver, separar la opinión
de la información es casi como pedir el periodismo objetivo, ese que en algún momento alguien decía, ¿no? La realidad es que el ser humano o sea, puede hacer el esfuerzo y lo hace y se puede percibir, pero en ningún caso una información está absolutamente extirpada o eliminada de opinión, porque desde el momento que vos elegís qué información es relevante dar y cuál no, ya estás tomando una opinión sobre los hechos, ¿no? Entonces, sobre el tema de cuáles amenazas hay, yo creo que el mundo actual tiene una diferencia muy grande al mundo que yo conocí cuando empecé a trabajar en la redacción de un diario, que es que siempre el miedo fue hacia la restricción en el flujo de información, ¿verdad? O sea, se entendía de que la principal amenaza era, por ejemplo, una censura, que te cerraran un diario. En el país, por ejemplo, en una dictadura militar que tuvimos en los años 30, salían las páginas del diario con agujeros en blanco porque había una persona que censuraba y lo que no le gustaba que saliera se dejaba el espacio en blanco, ¿no? Yo creo que hoy en día la estrategia de quienes operan sobre la información es muy diferente. Lo que se hace es, sobre todo, bombardear el ecosistema informativo con información irrelevante o información contradictoria o información eh, que hace que al final del día la gente que no tiene tanto tiempo o no tiene tanta vocación o formación como para separar la paja del trigo en materia informativa, termina que no sabe qué creer, ¿no? Y al final todo termina como una especie de caos, y la gente no sabe a quién creerle. Y creo que un poco eso está detrás de la aparición de figuras como Trump, como Milley, como otros líderes que son muy carismáticos y en el sentido que la gente, lo principal atributo que les ve es que son creíbles, ¿no? Que los ve, que logra conectar de alguna manera como para creerles en la película. Yo creo que la credibilidad es el gran campo de batalla actual y es lo que está más atacado. Por eso cuando vos haces una información en un medio tradicional o no tradicional que perjudica a ciertos sectores de poder, lo primero que pasa es que te desautorizan o buscan encontrar aspectos de tu trayectoria o de tu medio o lo que sea que podrían afectar esa credibilidad, porque ese es el gran valor que hace diferenciar a alguien de otro en el caos informativo que son las redes y el mundo de Internet hoy. Estoy totalmente de acuerdo y por eso te quería preguntar sobre la batalla de las ideas en América Latina. Estamos hablando de libertad de expresión dentro de un ambiente en que mucha gente no sabe qué creer o quizás apuestan con una figura como Trump o una persona, hombre fuerte o como sea. Desde un punto de vista liberal, han habido avances y han habido retrocesos en la región. Tenemos a Milei, pero también tenemos a Maduro, tenemos al gobierno populista en México. También acaban de perder las elecciones, definitivamente los socialistas en Bolivia. ¿Cómo evalúas la batalla de las ideas a nivel regional, si es que se puede hacer una evaluación así? No, como poderse hacer, se puede hacer. Después hay que ver si es compartible o no. Yo creo que América Latina es un concepto que es muy cómodo para muchas cosas, pero que oculta una diversidad que a veces es difícil de explicar, ¿no? Para alguien, especialmente para gente que no es de la región. Las diferencias que hay entre un colombiano y un argentino, entre un mexicano y un boliviano, ¿no? Incluso en cuanto a sus sistemas políticos, a su sensibilidad política. eh, entonces yo creo que si fuéramos a nivel general, creo que estoy de acuerdo en que estamos en el inicio de una contraola que va a ir sacando a algunos gobiernos de izquierda en esa línea. Creo que lo que va a pasar en Chile probablemente, según las encuestas, lo que acaba de pasar en Bolivia, Colombia próximamente, y Brasil, que yo creo que es el verdadero eje de todo este tema, donde además están ocurriendo cosas como el juicio a Jair Bolsonaro y todo este personaje, Alexandre de Moraes, que es el presidente de la Corte Suprema, con un poder descomunal, este, que uno podría argumentar bastante por encima de lo que debería tener un sistema democrático sano. Pero creo que en cuanto a las ideas de la libertad, yo creo que hemos tenido un empuje fenomenal en los últimos años. Creo que nunca como ahora, la gente ha escuchado hablar de los grandes pensadores liberales, de la importancia del liberalismo. Mi miedo es que está muy atado al resultado que pueda tener políticamente un Milei o algunas figuras en cuanto a que se han imbricado tanto, se han alineado tanto con estas ideas
que todos sabemos que en el fondo a la hora de gestionar un país no son las ideas puras las que dominan, ¿no? Entonces, ahí hay otra serie de factores que si no llega a funcionar el proyecto Milei o llega a tener problemas, mi miedo es que haya como un backlash, ¿no? Hacia las ideas en general. Eh, pero en cuanto a nivel popular, yo creo que nunca como ahora, incluso ahora en Uruguay hay un fenómeno rarísimo. Uruguay, sabes que es un país muy poco liberal. Tenemos acá el tema socialismo, hay un socialismo eh, ligeramente ondulado en Uruguay que es implacable. Pero ahora hay un fenómeno rarísimo que es que el gobierno de izquierda acaba de proponer un impuesto contra la plataforma Temu, ¿no? De comercio electrónico, que yo creo que tiene algunas razones de ser, ¿no? Porque Temu no creo que sea un operador justo o legítimo de comercio. Pero bueno, más allá de eso, ha destapado un liberalismo en el uruguayo que yo nunca me había imaginado que existiera, de que está todo el mundo indignado porque pongan un impuesto a eso y que bueno, que entren los productos baratos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con ese virus que atacó un poco por Argentina, y un poco también la prédica de centros como el Keito, ¿no? Y Atlas y otros centros liberales que han hecho un trabajo importante en la región, ¿no? Yo creo que hay un fermento interesante para las ideas liberales en este momento en América Latina. Martín, me surgen un montón de preguntas a partir de lo que estás hablando sobre varios países. De hecho, me gustaría preguntarte por Argentina en algún momento, por Brasil, pero antes de eso, me interesa quizás que nos cuentes un poco cómo es que se ha dado esta carambola, si querés, de que Uruguay, que es un país que, como vos decís, es poco liberal, pese a que tenga algunos anticuerpos en términos de política comercial, quizás, ¿cómo es que Uruguay termina con un director de su principal diario siendo un liberal? Porque si yo quiero entrevistar hoy a algún director de otros diarios comparables en América Latina, creo que no voy a encontrar ninguno, o ninguno que sea más o menos eh, digamos, simpatizante de las ideas de la libertad. ¿Cómo se da esa carambola? ¿Por qué Uruguay? ¿Ha sido siempre el país así? ¿Te tocó a vos estar ahí de casualidad? ¿O cómo llegás a estar hoy en ese lugar? Bueno, a ver, es una pregunta complicada, sí. A ver, yo estoy donde estoy en buena medida también porque es una empresa familiar, el diario de la que yo trabajo, ¿no? El diario lo fundó mi bisabuelo junto con otros socios. Este, no esa camada que fundó el diario, que fue en 1918, era bastante liberal. Era un poco como pasaba en Argentina, donde había una élite liberal, digamos, relativamente un liberalismo muy clásico, ¿no? Muy pre todos los nombres que hoy escuchamos hablar generalmente cuando se habla de pensadores liberales. Pero después no, digo, ¿por qué? ¿Qué pasa también? Hay un tema que es, en muchos medios se convirtieron en empresas. Primero fueron, la mayoría de los medios de comunicación hay que entender que empezaron como tribunas políticas, ¿no? Empezaron como lugares, tribunas de ideas. Y ahí pesaba mucho determinada visión liberal, en casi todos los diarios de América Latina. Después se convirtieron en negocio, sobre todo en los años 40, los años 50, con el boom de la publicidad, y el incentivo fue hacer medios masivos, a llegar a la mayor cantidad de gente. Con lo cual, lo que se hacía era relegar de alguna manera las ideas, la ideología a las páginas editoriales, que se suponía que, bueno, que ahí no hacían mucho daño, y el resto se profesionalizó, entre comillas, ¿no? Entonces, en buena medida, a medida que fueron pasando las generaciones, los diarios y los medios de comunicación fueron quedando más en manos de profesionales, entre comillas, dedicados justamente a gestionar medios de comunicación masiva, que a personas que tuvieran como prioridad la defensa de determinadas ideas. Sucede que ahora, de alguna manera, el ataque al modelo de negocio que sufren los diarios y los canales de televisión y los grandes medios de comunicación, es como que uno empieza a entender que eh, la base de tus lectorías vuelve a ser el tipo que sigue tu marca porque tiene está consustanciado con las ideas que definen a esa marca, ¿no? Eh, en mi caso, coincidió que quedé en el lugar, digamos, de cabeza de mi familia en un momento donde la mayoría de la gente no quería meterse a trabajar en prensa, no era un negocio demasiado atractivo desde lo económico, y a la vez soy una persona que un poco por autodidacta liberal, pero no fue una cuestión estratégica. Y yo lo que percibo, y es uno de los problemas que yo veo, es que cuando hablo con mis colegas de otros medios, bueno, desde La Nación hasta El Comercio, hasta El Universal de México, eh, yo veo que muchas veces la parte periodística está en manos de profesionales que tienen todos los mismos defectos que hablábamos antes, ¿no?
Yo hace poco me pasó en una reunión del grupo de diarios, el jefe de redacción de un medio muy importante, no quiero decir el país para no prenderlo fuego, proponía como gran idea organizar una serie de eventos que venía la Open Society, ponía la plata para hacer todo. Y yo le digo, pero vos sabés que Open Society lo que es. Bueno, sí, pero ellos ponen el dinero y organizan y dicen que ellos no quieren incidir para nada en la agenda. Digo, ¿y vos querés que haya almuerzos gratis? Digo, ¿vos crees que Open Society va a venir a nosotros, nos va a financiar una serie de eventos y nos va a dar plata? Porque sí, porque le caemos bien. Y no, ni siquiera se lo había planteado como un tema político ideológico, ¿no? Y eso pasa mucho. Si yo te quería hacer una pregunta más del día a día de trabajar en la redacción de un diario, una cosa que a mí me ha llamado la atención y lo he visto en algunos países, es el típico titular de la productividad de la asamblea o el congreso. Es el típico periodista titula y dice, esta asamblea ya va aprobando 20 leyes. Entonces, como que si simplemente más leyes, igual mejor. Y la pregunta es más o menos como que, ¿cuál de este tipo de sesgos encuentras comúnmente en el trabajo? Mira, hay sesgos de todo tipo. A mí me fastidian mucho, por ejemplo, los temas. Nosotros estamos muy condicionados por todo lo que es Google, ¿no? Sobre todo por lo que se llama Google Discover, que es un nuevo sistema que es como cuando tú abrís la aplicación de Google, te ofrece un menú de noticias que lo selecciona Google, nadie sabe en función de qué. Y si pones una noticia tuya ahí, ese día es un éxito, y si no la pones, no. Entonces estás todo el tiempo pensando cómo hago para entrar ahí, y los incentivos son los peores, ¿no? Títulos en preguntas, noticias sobre el clima, no sé, fomenta los peores vicios del periodismo, lo fomentan estas aplicaciones porque, bueno, es la manera de conseguir el clic rápido, ¿no? Y para muchos medios de comunicación que son empresas, grandes corporaciones y que requieren rentabilidades y ejercicios, a veces es difícil hacerle entender a un gerente que el éxito de hoy es condicionar tu futuro también porque la gente te pierde credibilidad, ¿no? Si estás todo el tiempo un nuevo medio de comunicación a buscar respuestas, no preguntas, por ejemplo, ¿no? Y llegás y dices, bueno, ¿cuál fue la medida que tomó el ministro de Economía para...? No. Este, pero si me hablas de sesgos, yo creo que hay una cantidad de sesgos que son muy peligrosos hoy en día. Uno de ellos es el paternalismo, ¿no? Que es una consecuencia, yo lo asocio mucho al socialismo también, pero a mí me pasó en la pandemia, por ejemplo, tenía una periodista que era muy buena y un día estábamos en el tema de las nuevas variantes del COVID y entonces sale una nueva variante y entonces hace una nota, sale el jefe, no me acuerdo si era de Moderna, una de estas empresas de vacunas, a decir que no cubría contra esta nueva vertiente del virus, ¿no? Entonces era un tema. Pero al mismo tiempo salió el de la otra vacuna, que no me acuerdo cuál era, a decir que no pasaba nada. Y yo me acuerdo que ella, voy a ver, y en el sitio web del periódico tenía un título gigante diciendo, esta nueva cepa del virus no tiene cobertura a la vacuna, y chiquito así, la de que sí la tenía. Entonces yo le pregunto, pero ¿por qué es más importante esto que lo otro? Bueno, no, pero explícame. Y al final me dice, bueno, lo que pasa es que yo creo que mi responsabilidad, si yo pongo que la vacuna cubre, la gente no se va a cuidar, ¿no? Y entonces, a mí me ilustró mucho sobre ese síntoma que tienen muchos periodistas, como te digo, que son egresados universitarios y que de alguna manera se sienten la élite intelectual de la sociedad, de creer que su rol va más allá de dar información a la gente, sino ya empezar a pensar un poco por la gente, ¿no? Y para mí ese es el principio del fin del periodismo, cuando vos subestimás a tu audiencia y crees que tu papel es enseñarle lo que está bien, porque la gente se da cuenta. Perdón, ese sesgo también, Martín, yo que soy politólogo, lo he visto y lo sigo viendo entre los politólogos de una manera que es impresionante, ¿no? Porque muchas veces, así como un periodista puede decir, bueno, yo tengo la responsabilidad de, con mi información, entre comillas, dirigir a la gente hacia tal cosa, muchos politólogos van a estudiar ciencia política porque en realidad lo que quieren estudiar es cómo hacer que la política dirija a la sociedad, ¿no? Cómo hacer que sus ideas se transformen en política pública y entonces lleven a la sociedad a donde ellos quieren que la lleven. Y bueno, por eso entiendo perfectamente, cualquiera en la audiencia que haya estudiado alguna vez ciencia política o periodismo seguramente se puede sentir reflejado. Ahora, una pregunta que tengo, porque hablabas hace un rato de, bueno, de que ustedes son parte de un grupo, de un consorcio, ¿no? El Grupo de Diarios de América, y estás permanentemente en contacto con otros, y también en relación al principio de la conversación donde hablamos de cómo es ser un periodista y a la vez ser liberal, y dado que surgió el tema de Milei, ¿no? Lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo ves en otros medios de comunicación, bueno,
se puede incluir al tuyo, por supuesto, al país también, pero en los medios de comunicación en general, ¿cómo ves que se cubre en base a los temas de los que estuvimos hablando, sesgos que pueden existir o no? ¿Cómo ves que se cubre el fenómeno Milei en América Latina o Hispanoamérica? Y a mí me parece que la cobertura promedio es bastante injusta, ¿no? Hay un deseo enorme de que fracase Milei en la mayoría de los periodistas, ¿no? Milei también a veces hace su parte para que eso sea así, en el sentido de que ataca tan frontalmente a algunos periodistas y de manera tan, digamos, personal y soez, y que hace que eso genere un sentimiento de cuerpo también de alguna manera y de autodefensa, ¿no? Pero más allá de eso, que yo creo que es posterior incluso, eh, yo creo que hay una tesitura en la mayoría de los periodistas y en la mayoría de los medios de hacer una cobertura con un sesgo muy negativo, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión que yo creo que muchas veces, a ver, hay, hay un pensador argentino que probablemente vos lo conozcas, aunque no lo asocies al liberalismo, que es Jorge Abelardo Ramos, no sé si lo ubicás, un tipo muy Ámbito peronista, financiero, ¿no? sí, no, este, el tipo lo que planteaba era que uno de los grandes problemas de América Latina era que nuestra élite, en vez de, solía importar ideas de Europa y las quería aplicar acá sin pasarlas por el tamiz, digamos, de la mirada regional, digamos, o de los valores o lo que fuera, ¿no? Y a mí me parece que nosotros importamos todo un discurso y un análisis, sobre todo por las agencias de noticias extranjeras. Por eso también el proyecto este de Mirada Sur y te decías que yo he tenido, en el sentido que yo creo que hace falta independizarnos de la influencia negativa de las agencias francesas, españolas, hasta inglesas que analizan nuestra realidad, ¿no? Porque entonces todo se traduce en la ultraderecha, ¿no? Como en Europa está el fenómeno de la ultraderecha, entonces empiezan a asociar acá cualquier fenómeno político que salga a determinado margen, necesitan encajarlo dentro de su esquema, ¿no? Es un poco lo que pasaba con lo de izquierda-derecha. Yo creo que son ejes que en la historia política de América Latina no describen mucho, porque Chávez era de izquierda en unas cosas, pero en otras cosas podía ser una persona de derecha perfectamente, sobre todo en su agenda social, ¿no? Eh, este, pero me parece que hay ahí un fenómeno donde a Milei se lo analiza desde una perspectiva que me parece que es injusta y que sobre todo que está como, cualquiera diría que Milei asumió en Suecia, ¿no? En un país fenomenal y que funciona todo bárbaro, porque hace un año que está y es permanente la mirada, ¿no? De todo lo que puede salir mal, lo que no está bien, o el periodismo de hoy, por una deformación de su formación, entre comillas, y por la necesidad permanente que tenemos de generar contenidos para llenar nuestras plataformas, es muy poco analítico y es muy poco reflexivo. Y entonces es muy difícil encontrar gente, por ejemplo, sale el título de que quiere cortarle la plata a los discapacitados. Y bueno, si vos lo ves así, parecería que fuera un inhumano, ¿no? Quiere sacarle la plata a los discapacitados. Pero casi que es lo mismo que cuando le corta la plata al cine, ¿no? Y entonces no hay una capacidad de reflexión de decir, bueno, Argentina es un país que tiene determinados problemas y tenés que elegir dónde vas a poner la plata, ¿no? Algo tenés que hacer, pero parecería, ¿no? Que por estos días en Uruguay hay una polémica muy interesante porque el viceministro de Economía de este gobierno de izquierda que tenemos ahora, en un acto en un club político de su partido, pensando que no había nadie que lo escuchara, reconoció que el programa con el que fueron las elecciones no se puede pagar, ¿no? Y dice, prometimos cosas que no se pueden pagar. Dice, ¿por qué? Y porque la realidad es que si pagamos, hay que criticar esa mentalidad que dice la plata tiene que salir de algún lado, porque eso lleva a las peores experiencias de políticas de izquierda en América Latina. El tipo lo dijo a escondidas, ¿no? No se anima a decir eso públicamente. Pero yo creo que hay una cuestión de mucha emotividad, ¿viste? En la política actual, no se, y en el periodismo, no se analizan los temas desde una postura reflexiva, sino más desde lo emocional, de una manera muy liviana y muy pasional, sin aterrizarlo a la realidad de los hechos. Hablando de figuras importantes y cómo son vistas por la prensa, tenemos, por supuesto, al presidente Trump, que muchas veces, como dijiste, se meten todos los que no son de izquierda en la misma bolsa, a pesar de grandes diferencias que pueden haber. Entonces, mi pregunta es, en la medida que en Estados Unidos, por lo menos, y creo que alrededor del mundo,
se está viendo que Trump es cada vez más peronista, ¿ah? En sus actitudes y en sus políticas y en lo que él favorece, el proteccionismo, quitarle la independencia del Banco Central, eh, es que el Estado sea dueño de grandes empresas en Estados Unidos, el personalismo, todo tipo de cosas que uno asociaría con el mismo Perón, que a la misma vez quizás sus propios aliados en la derecha, ya sea en España o en Canadá o en otros lados, no, en un principio quizás podrían apreciarle, pero ¿cómo pueden defender esas políticas si al fin del día es un nacionalismo que pega contra esos mismos países? Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo ves la percepción de Trump en América Latina, en la prensa, o cómo está evolucionando quizás esa percepción? Mira, yo creo que hay un tema con Trump está cada vez más parecido a un caudillo conservador latinoamericano, ¿no? De toda Correcto. la vida, ¿no? Sí, Pero más allá de eso, yo creo que, a ver, nosotros estábamos en un sistema político y en un nivel de debate político en el mundo y en América Latina también, que yo creo que todo el mundo era consciente de que tenía problemas de fondo serios, ¿no? Había determinados consensos y cosas inatacables que creo que todos los que más o menos leemos un poco sabemos que tenían los pies de barro. Cosas desde el cambio climático hasta el delito de odio, ¿no? A- eh, la corrección política, una cantidad de cosas que todos sabíamos que tenían un costado tóxico, pero que muchas veces ni siquiera nos animábamos a criticar porque sabías que implicaba una sanción social muy fuerte, ¿no? Yo creo que Trump vino a despatarrar todo eso. Y cuando empezó a despatarrar todo eso, a mucha gente nos cayó bien, nos gustó. ¿Por qué? Porque el tipo decía cosas que muchas veces nosotros pensábamos, pero que no nos animábamos a decir porque sabíamos que era un disparate o que te iba a generar un backlash espantoso, no sé qué. Creo que en ese sentido Trump cumplió un rol de disruptor en la agenda pública global, digamos, que era necesario y que yo creo que muchos le dimos la bienvenida, ¿no? El problema que tiene es que a veces uno se pone a ver que no tiene como una agenda clara de fondo de a dónde quiere ir, ¿no? Como que sí quiere reventar cosas que todos podemos estar de acuerdo que estaban mal, que eran hegemónicas o que eran incriticables, pero después hacia dónde quiere ir es donde empiezan los problemas. De todas formas, lo mismo que pasa con Milei, porque yo no tengo manera de evaluar el futuro de Trump. Hay veces que Trump me parece que está haciendo cosas buenísimas, otras lo quiero matar, pero lo que sí creo es que también la cobertura generalmente no es muy honesta, no es muy justa, digamos, con el fenómeno Trump, la cobertura mediática, ¿no? Eh, y lo he hablado con amigos periodistas en Estados Unidos y bajo cuerda te reconocen algunas cosas, ¿no? Porque, a ver, Trump se encara con el New York Times, que para los periodistas es como la Biblia del periodismo de toda la vida. Pero todos los periodistas, más o menos serios, sabemos que el New York Times estaba teniendo una deriva que era poco profesional, ¿no? O sea, lo que pasó cuando echaron al editor de opinión simplemente por haber publicado una columna de un senador republicano y toda la redacción hizo una especie de revolución y terminaron echando al editor de opinión. Vos te das cuenta que eso es un medio que no está funcionando bien, que no es un medio republicano, que no es republicano en el sentido de república, ¿no? Del Partido Republicano, ¿no? Que ahí, o sea, porque ¿dónde está el liberalismo si vos en tu medio no podés publicar una voz disonante? Este, y yo creo que eso se percibe mucho en la agenda informativa y en una cantidad de cosas, y que Trump se ha convertido como el enemigo de eso. Y entonces, por eso hay como una reacción muy vitriólica, muy poco profesional. Eh, Algo parecido pasó en Argentina cuando estaban los Kirchner también. Parecía que todo el periodismo estaba haciendo campaña en contra. Y yo creo que el desafío del periodismo, como yo lo entiendo al menos, es tratar de llegar a una solución justa, ser justo. Por más que el tipo te esté insultando, vos no puedes subirte a un ring a pelear con un político porque el rol del periodismo es otro. Este, y yo percibo que en una cantidad de temas esa cobertura es injusta y conspira contra el propio periodismo, porque al final la gente se da cuenta y perdés la credibilidad, ¿no? Y perdés la credibilidad que precisás cuando tenés que criticar cosas que sí son criticables de alguien como Trump.
Justo Martín, te iba a preguntar, perdón. Dale, Marcos, dale. sí, por favor, dale, dale. No, no, que te iba a preguntar si tú crees que los medios tienen todavía mucha influencia, dado el fenómeno de las redes sociales, y tú hablabas de que, bueno, algunos medios como el New York Times han perdido credibilidad y me imagino que por ende también cierta influencia, pero la pregunta es, tú me mencionaste de pasada, dijiste, bueno, este no es el rol del periodismo. La pregunta sería entonces, ¿cuál es el rol del periodismo? Y hoy en día que casi cualquier persona que tiene un teléfono inteligente cree que es periodista, ¿qué diferencias o ventajas ves tú todavía en lo que es un medio tradicional frente a estos nuevos medios? Mira, yo creo que el rol de del periodismo o de un periodista es ayudar a la gente a entender el mundo que lo rodea, ¿no? Esa es la función, ¿entendés? A mí me encantaba la gente del mundo TI, ¿no? De tecnología, ¿no? Son unos genios del marketing, ¿no? Entonces ellos no te venden productos, te venden soluciones, ¿viste? Que te dicen, te voy a vender una solución para tal cosa. Bueno, los periodistas, el periodismo debería vender una solución para la gente que está bombardeada por información sesgada, por datos que muchas veces son mal tomados, por el mundo de las redes donde cada día es más difícil saber quién te está diciendo la verdad y quién no, y sobre todo ahora con inteligencia artificial, que se puede hacer prácticamente cualquier cosa. El rol del periodismo debería ser tomarse un minuto para reflexionar y ayudar a la gente en un corto tiempo a dar una solución para entender lo que sucede alrededor de manera más o menos cabal o razonable, ¿no? Y me parece que el gran problema del periodismo hoy es que en muchos casos no quiere cumplir ese rol, sino que quiere cumplir el rol que yo te decía antes, que es el rol como de empujar a la gente en determinada dirección. Y creo que es algo comprensible porque el periodismo tradicional viene de una época donde estaba sentado un poco en la punta de la pirámide, ¿no? Y si vos no pasabas por un diario o por un informativo de televisión, no existías. Y entonces los periodistas se sentían de alguna manera los grandes titiriteros de la política y del debate de ideas. Yo creo que hace tiempo que perdimos ese estatus. Entonces, con cierta humildad tenemos que reconocer cuál es nuestro rol y cumplirlo y no seguir parados en la punta de la pirámide pretendiéndole decir a la gente lo que tiene que pensar o cómo tiene que vivir o lo que tiene que hacer, ¿no? Pero claro, es difícil porque implica asumir que estás en un lugar bastante menos jerárquico, bastante más igualitario con la persona que está recibiendo tu mensaje, y eso a mucha gente le cuesta un montón. Martín, para preguntarte también sobre otro país y otro tema que se mencionó por ahí al pasar hace un rato, sobre todo porque nosotros lo hemos tratado mucho, incluso en este podcast hemos hecho un programa sobre el tema en Brasil. Me estoy refiriendo a la cuestión de la libertad de expresión, los problemas que hubo con el juez, que sigue habiendo con el juez Alexandre de Moraes, la disputa judicial que tuvo con X, ¿no? de Elon Musk. Nuestra audiencia puede encontrar también artículos sobre el tema en el cato.org. Quería preguntarte, Martín, ¿cómo seguís vos ese tema en particular, que es tan importante? Porque como también creo que dijiste en un momento, Brasil es el gran país que a veces mueve la batuta, ¿no? Como se dice en el cono sur del resto de América Latina. Sí, yo creo que Brasil la otra vez me hacían una entrevista y hablábamos un poco de Venezuela, de lo que pasa en Venezuela. Yo creo que el gran factor para explicar el boom de la izquierda de los últimos 20 años en América Latina es Brasil, y en particular Lula da Silva. Y lo que pasa en Brasil es determinante en toda la región. Por ponerte un hecho puntual, en las elecciones de Uruguay, en las elecciones de Ecuador, en las elecciones de Argentina, Lula envió consultores, 2 o 3 consultores, que si te investigás un poco encontrás los nombres, que son gente de su círculo íntimo, a ayudar en la campaña a Massa, a Yamandu Orsi en Uruguay, y a la candidata de izquierda en Ecuador. O sea, es un factor de influencia central en la política regional. Y yo no creo que, por ejemplo, que Maduro podría estar en el poder hoy en día si bajo cuerda no tiene de alguna manera el apoyo de Lula, ¿no? Con mayor o menor simpatía, pero de alguna manera ese factor es clave. Yo creo que lo que está pasando con De Moraes es importantísimo porque de alguna manera es un anticipo de lo que va a pasar en casi todos los países de la región y lo que está pasando en Europa con la judicialización, digamos, de determinados aspectos centrales del debate público, ¿no?
¿Qué pasa? Yo percibo que hay una corriente muy típica en ciertas miradas de izquierda que buscan sacar determinados temas del área de debate, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cambio climático. Si vos cuestionás el cambio climático, sos un negacionista, ya no pasás a argumentar. Aunque vos tengas 3 doctorados en meteorología y digas, mira, esto no me cierra, no es discutible, porque entonces sos un negacionista. Eh, y con eso pasa con otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha dado en llamar el delito de odio, ¿no? Que es un delito que penaliza determinadas formas de opinión. Y de a poco se va acorralando la libertad de expresión y se va acorralando lo que se puede y lo que no se puede decir, como en algún momento se hizo con la corrección política, donde la sanción era de repente una sanción social en redes, pero ahora ya empieza a ser una sanción penal, una sanción legal, ¿no? Yo comentaba la otra vez, vos fíjate una cosa, estamos hablando de la amenaza de la ultraderecha. Tuvimos en Chile una cumbre donde fue el presidente de España, el de Chile, el de Uruguay, el de Brasil y el de Colombia, para hablar sobre la amenaza de la ultraderecha a la democracia en América Latina. Sin embargo, tenemos 3 dictaduras en América Latina y las 3 son de izquierda, no son de ultraderecha, ¿no? Este, y por otro lado, pasa mucho que eh, las, la libertad de expresión se banaliza, ¿no? Se considera como que, bueno, no es tan importante porque del otro lado está que vos estás lastimando a alguien o estás afectando a un colectivo, ¿no? Pero la verdad es que el costo, si vos pones en la balanza entre cercenar el chorro de debate de ideas versus la sensibilidad de un colectivo, ¿qué es más importante? ¿No? Históricamente estaba muy claro de que por algo la censura previa estaba prohibida en la mayoría de nuestras constituciones, por el hecho de que se considera que es tan importante el debate de ideas para el para el progreso de la sociedad, que se acepta que haya un daño periódicamente o que pueda haber un daño de que se afecte la honra o el honor o la sensibilidad de determinados grupos. Y eso se está revirtiendo y de a poco cuando quieras acordar ya no vas a poder decir nada porque siempre que digas algo importante vas a afectar a algún colectivo, alguien se va a sentir afectado. Bueno, al mismo tiempo, vos decías hace un rato que quizás estamos viviendo en América Latina, más allá de de todos los paréntesis que se pueden hacer en términos de la diversidad de las sociedades, de las estructuras políticas, etcétera, el inicio de una especie de contraola, ¿no? De una ola contra la izquierda que ha dominado tanto en los últimos años y que quizás también puede llegar a venir desde Brasil, ¿no? Entonces, la pregunta por ahí es si en términos generales vos te sentís un poco más optimista o un poco más pesimista con la región, quizás a partir de lo que ocurra con Brasil en términos de libertad de expresión o de las elecciones o de cualquier otra cosa, digo. A ver, si yo me pusiera a ver desde mis simpatías políticas, estaría un poco más optimista. Pero como liberal, yo creo que en el fondo el progreso de las sociedades, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Vos lo ves cuando los países son capaces de alternar entre visiones más socialistas o liberales de manera natural y que eso va dejando ciertos sedimentos sobre los cuales se va construyendo el progreso, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho lo que dice Venegas Lynch del liberalismo, como que no es un proyecto acabado, que no es una doctrina política, ¿no? Sino que es como un camino en el cual uno sabe que hay cosas que no funcionan, pero no tenemos una receta perfecta de lo que debería hacerse para tener un país próspero y feliz en eterno, ¿no? Creo que esa humildad también es muy importante en los liberales. Eh, entonces es difícil que nosotros podamos presentarle a la sociedad una oferta electoral 100% liberal que sea consistente. Entonces, como liberal muchas veces a vos tenés más simpatía por determinados liderazgos más conservadores en algunos temas, más liberales en otros, pero que sabemos que es muy difícil, a diferencia de lo que pasa con el socialismo, que tengamos un proyecto político con el cual nos podamos sentir 100% alineados, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco críticos siempre, incluso con los que se dicen más liberales. Pero eh, lo que no me siento optimista es que veo que estamos en una región donde hay como extremos muy grandes y que cada uno que viene tiene como ese empuje refundacional que hace que sea muy difícil construir sobre los sedimentos de lo que dejó el otro, ¿no? Eh, y yo creo que ese es el verdadero paso al progreso de los países y veo que en América Latina no lo estamos teniendo. Eh,
A mí me llamó la atención, Martín, que tú digas que Uruguay no es un país particularmente liberal. Yo conozco muy poco de Uruguay, pero la vez que visité Uruguay, bueno, estaba en la presidencia Luis Lacalle Pou, y me impresionó que estoy acostumbrada a un país donde los políticos van con un montón de carros sin placa y motos y todo un show, un display cuando llegan a donde sea que van. Sin embargo, en Uruguay la vicepresidenta llegó a una reunión de Atlas donde estábamos como una persona más, entró caminando sola y digamos, no sé si así suelen ser los políticos en Uruguay, pero digamos, me impresionó, me pareció que era otro tipo de cultura política. Y bueno, ¿qué pasó con... no quería que terminemos el podcast sin hablar sobre esa presidencia. Digamos, es alguien que era más cercano o afín a estas ideas, y parece que hubo un backlash o qué sucedió ahí. Mira, en Uruguay sí, acá somos muy pocos, ¿no? Vos sabés que hay un episodio que vino a hacer su programa Jorge Lanata, que era un periodista argentino que Marcos lo tiene muy claro, que era muy polémico, muy exuberante, ¿no? Y que hacía denuncias muy escandalosas. Y en Uruguay a los 5 programas le cancelaron el show y se fue enojado y decía que en Uruguay no se podía hacer el tipo de periodismo que a él le gustaba porque somos todos primos. Y algo de eso hay, ¿viste? Es como que acá la distancia es tan corta que a veces, a mí me pasó un día, escribí una columna muy irónica, muy dura contra una persona que era el presidente del Banco Central en ese momento, y a los 2 días me lo encontré en el supermercado en la cola que estaba delante mío para comprar comida. Entonces, es como que no se puede ser tan duro nunca porque la realidad es que el contacto humano es muy próximo. Eh, También por eso hay muy poca seguridad en algunos sentidos. Sobre la calle Pou, mira, la calle Pou se fue con una popularidad altísima. eh, Hizo un manejo muy bueno de la pandemia y de algunos aspectos de la economía que la gente le valora mucho. La sensación que queda es que en los últimos 2 años de gestión se quedó un poco sin empuje para reformas más de fondo que el país necesitaba de tipo liberal, pero se atribuye también a que el desgaste de la pandemia y de todo lo que pasó. Después tuvimos una sequía histórica, nosotros que fue muy dura aquí también. Todo eso lo sobrellevó él. Pero se fue con una alta popularidad, lo que en Uruguay no hay reelección, y el candidato que se eligió para representar a la coalición que llevó a la calle a la presidencia a la elección, no daba la talla o la gente no le gustó y era una persona que apostaba como una idea, a una imagen un poquito más de izquierda, más de centro que la calle Pou, y la realidad es que ese fenómeno que mucha gente evalúa de que para elegir a alguien casi de izquierda, mejor elegir a uno de izquierda, ¿no? Es como para elegir la copia, elijo al original. Este, pero Uruguay es un país donde la izquierda tiene una capacidad de dominio de la agenda pública muy fuerte. Hay una sensibilidad muy estatista, sobre todo en Uruguay, que viene desde la fundación desde hace 150 años, 100 años. Uruguay fue el primer estado de bienestar del mundo. Antes de que existiera en Europa, tuvimos un estado de bienestar a partir de las ganancias extraordinarias del sector agropecuario, lo cual terminó destruyendo al sector agropecuario y generando una cantidad de gente que no, una crisis que duró 60, 70 años, endémica, pero la gente sigue enamorada de ese Uruguay ideal de los años 50, ¿no? Y en ese sentido la izquierda tiene una ventaja enorme y cualquier proyecto que quiera enfrentarla tiene que tener muy claro a lo que tiene que apuntar y no puede cometer errores. Y yo creo que la calle Pou, el liderazgo de la calle Pou hoy en día no lo tiene nadie dentro del sector centro-derecha, derecha, liberalismo, lo que le quieras poner. Eh, Probablemente si la calle se presenta de vuelta, salga presidente de vuelta. Él no está seguro todavía si lo quiere hacer. Creo que no le va a quedar otra alternativa. Este, pero lo que te muestra eso también es que cualquier proyecto político que busque enfrentar a la izquierda necesita ser a prueba de errores y hacer las cosas muy bien, porque por lo menos en Uruguay y yo creo que en varios países de la región hay un consenso social muy prosocialista, muy estatista, que hace que la gente ante la primera duda como que va corriendo a lo que conoce. Uruguay es básicamente un país europeo de Occidente pobre. Exactamente. Con pretensiones de Suecia, con la billetera de Así Uruguay. es. Totalmente. Martín, por esta cuestión que vos decís, bueno, del liderazgo de la calle Pou, y quizás por el comentario que hacía Gabriela de que parece que en Uruguay hay una cultura política diferente a la de muchos países en América Latina, incluido Argentina, por cierto, pese a que estemos
solamente del otro lado del charco. Mientras vos hablás, la pregunta que se me viene a la cabeza, y creo que para terminar ya el podcast, porque no tenemos mucho más tiempo, es: ¿puede en Uruguay surgir un Milei, por ejemplo, una persona tan disruptiva en el sistema, o eso es imposible porque son todos primos? Mirá, imposible no es. Lo que tiene que. Uruguay, más allá de ser todos primos, también tiene un sistema de protección social muy amplio, muy ambicioso, muy difícil de financiar, pero que evita eh, soluciones disruptivas. De hecho, hubo un candidato en esta última elección tipo muy extraño, de una ultraizquierda rara, medio antiglobalista, no sé, es como una cosa muy rara, que sacó 2 diputados y casi llega a un senador, ¿no? Pero yo creo que la diferencia es que Uruguay no tuvo una crisis económica como la que tuvo Argentina, no tuvo una crisis de su modelo tan dramática como la que tuvo Argentina. Yo creo que en el momento actual, si Uruguay tuviera una, una situación en la cual el sistema de protección social, que la gente ama tanto, empieza a fallar más o a dar más señales de no poder cubrir lo que la gente espera de él, es posible que surja algo, ¿sí? Porque hay un cierto malestar latente, este, con determinadas prebendas, con determinadas cuestiones que son intrínsecas a un sistema estatista donde hay ciertos empresarios que se benefician con la cercanía del poder, discretamente, ¿no? Como es en Uruguay, sin andar en Ferrari, sin cosas raras, pero hay una percepción de que hay un sistema que está haciendo agua por algunos lados, que requeriría reformas, por ahora reformas moderadas también. Pero si no se atacan esas reformas moderadas, está el riesgo de que el sistema empiece a mostrar fisuras más grandes a través de las cuales se pueda colocar un candidato disruptivo, que puede ser un liberal como Milei o puede ser también alguien de ultraizquierda, ¿no? Porque en el fondo a la gente que vota por enojo, lo que le gusta es hacer enojar a las élites que somos nosotros. Después, ¿con qué? Es lo de menos. Sí, de hecho en Argentina escuché unos cuantos comentarios en su momento acerca de que, bueno, la disrupción había venido por el lado de Milei, pero también podría haber venido perfectamente por el lado de un ultraizquierdista, un comunista, porque es como decís vos, Martín, se trata de hacer enojar a la gente, a las elites, y bueno, el cómo es una cuestión que no sé si está atada a la suerte, pero no está del todo claro cómo tiene que ser. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado acá con nosotros. Estamos llegando al final de este nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias también, Gabriela, Ian, por estar acá con nosotros. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias. Gracias, Muchas Martín. gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.